Bueno, bienvenidos al último episodio de Fútbol Estudio, episodio número 44. Como siempre no, porque la semana pasada estuve yo solo, así que hoy la verdad es que tengo mucha suerte de estar acompañado aquí por Pedro Nogueira, que ahora mismo lo vais a escuchar, que es entrenador adjunto del filial del Stade de Reims, que le llaman Nacional 2. Que el Stade de Reims, como lo conocéis, porque acaba de jugar hace poco contra el PSG, es un equipo que el primer equipo compite en la primera división de Francia. Y además, Pedro pues, ha estado en España siendo entrenador del Cartaya y del Poliegido en Segunda B. Pues por si fuera poco, pues también de comentarista en La Gran Jugada, un programa deportivo del Canal Sur. Incluso es posible que alguien lo conozca también por un libro del que hablaremos después, que se llama Conceptos Tácticos. Yo, de hecho, antes de conocer a Pedro Nogueira como entrenador, ya conocía este libro porque pues, es una de las pequeñas referencias en cuanto a contenido táctico de los últimos años. Así que, bueno, muchísimas gracias, Pedro, por compartir tu tiempo con nosotros, por venir aquí. Y lo primero que me gustaría preguntarte, además de darte la bienvenida, es que tú mismo nos cuentes quién es Pedro Nogueira. Bueno, lo primero, Andrés, es darte las gracias por la invitación. Siempre un placer charlar de fútbol. Y bueno, para contestar a tu primera pregunta, yo soy de origen brasileña, pero Ujú, cuando era preadolescente salí de Brasil, mis padres en búsqueda de una vida mejor, me fui a Suiza, ahí empecé con temas de fútbol, no era buen futbolista, por lo que muy jovencito empecé con temas de entrenadores, de análisis, de todo eso, y me tocó un poco, yo ya tenía familiares españoles y tal, y un poco por casualidad, por una actividad que hacía mientras estudiaba y entrenaba en ujú, fútbol amateur ahí en Suiza, de organización de partidos amistosos de equipos profesionales pues de primera división, pues he hecho una red de contactos y me tocó una oportunidad un día en el 2016 de ir a España para estar en un cuerpo técnico de Segunda B. En un primer momento ujú, haciendo una evaluación de la gente que quería entrar ahí, del club como inversores que eran de fuera, y luego he podido ser segundo entrenador del Poliegido con Alberto González, que ahora es el entrenador del Linares, que viene haciendo campañas ujú. belísimas con el Linares Deportivo en Primera Ref y en la última temporada de Segunda B. Y bueno, después Alberto salió del club y yo ahí pues me he entrenado, me dieron el filial y luego pues he cogido el primer equipo en Segunda B un par de partidos. Y a partir de este momento pues he lanzado mi carrera en España, entrenando otros clubes, ha citado el Cartaya de la provincia de Huelva, que ahora está en tercera división. Y bueno, también he colaborado con prensa y este año Ujú. me ha tocado esta oportunidad aquí en Francia en el Stade de Reims, por lo que llevo un par de meses aquí en el fútbol francés. Imagino que a pesar de haber estado ya en grandes clubes y clubes muy conocidos en España, como el Poliegido, por ejemplo, sí que en cierta manera es un pequeño salto de infraestructura estar ahora en Stade de Reims. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cuáles han sido los primeros meses allí y las diferencias que has encontrado de la grande que puede ser Stade de Reims? A ver, yo no tenía intención de salir de España porque yo soy un enamorado de España, del estilo de vida español, de cómo se vive en España, de la gente, de la cultura, del fútbol, del conocimiento que hay de fútbol en España. Pero es verdad que cuando me pidieron para venir aquí, para entrevistarme, me he encontrado con unas infraestructuras eh, impresionantes, impresionantes. Si bien eso no es el Manchester City o el Leicester que acaba de inaugurar un nuevo centro de Ujú, entrenamiento, aquí tienen unas instalaciones que tienen menos de 10 años, tienen, me parece que son 25 hectáreas,
campos de fútbol para elegir el que quieras, una calidad de césped increíble, unas instalaciones a nivel deportivo, ¿no? Para Ujú, trabajar que son magníficas. O sea que la verdad que fue uno de los argumentos que me ha hecho decir, mira, quizás yo tenía algunas cosillas en lo que era tercera federación en España como entrenador principal. Aquí en el Rennes era volver a ser segundo de alguien en un filial, pero cuando he visto un poco la infraestructura, cuando he visto claro. el respirar fútbol de primera división, he pensado que era el paso adecuado en el momento de la trayectoria que he estado. Por lo que, para contestarte, es eso, es Ujú. impresionante a nivel de infraestructuras y de lo que eso te permite hacer en el día a día. Claro, bueno, aprovechando que tú has estado en realidad por diferentes países, porque has entrenado en Suiza, has entrenado en España y ahora estás entrenando en Francia. ¿Qué diferencias encuentras en general en todo, ¿no? Pero también en particular, si encuentras alguna diferencia en cuanto a el conocimiento que los jugadores tienen sobre el fútbol, el bagaje que traen y la forma que tienes tú que adaptarte a comunicarte, pues en este caso como especialista táctico o si quieres explicarle algo en concreto a un jugador. ¿Es diferente? Muy diferente, muy diferente. Y creo que en este punto el fútbol español está muy adelantado, ¿no? Ujú. Si bien es verdad que, por ejemplo, los franceses sacan grandes futbolistas los grandes traspasos, y miramos los últimos mercados, Mm, o históricamente son, podemos decir, sudamericanos, brasileños, argentinos y franceses, que sí. los jugadores se venden por 100 millones de euros, por 200, y no sé dónde eso va a terminar, pero en fin, suelen ser estos jugadores estas dos nacionalidades. Aquí en Francia estamos aquí en Rennes, cerquita de París. París es impresionante todo lo que tiene de futbolistas y Mm, claro, hay mucho talento bruto, pero es un talento, son diamantes brutos y muy crudos a nivel táctico, a nivel técnico, ujú, con muy buenos dotes técnicos, por ejemplo, extremos con mucho desborde, con mucho uno contra uno, con todo eso se encuentra con mucha facilidad aquí. Pero encontrar este jugador completo, ese jugador que entiende el juego, este jugador que tiene un tiempo, que va un tiempo por delante de lo que está pasando, como se puede encontrar y se suele encontrar en España, incluso en categorías, la tercera categoría, la sí. cuarta categoría y, ¿por qué no? Ahora mismo la quinta categoría española, que es tercera federación, donde ya te Ujú, encuentras con futbolistas muy completos que por razones de la vida pues no han llegado al máximo nivel. Eso no se encuentra tanto aquí. Entonces, hay que adaptarse a esta realidad. Suiza es más o menos lo mismo que Francia, con un poco menos de talento bruto, pero sí que es necesario darle al futbolista un bagaje táctico, intentar enseñarle, intentar transmitirle los fundamentos individuales técnico-tácticos, por ejemplo, del juego de posición, lo cual hoy en día, sobre todo en etapas formativas, y el filial aquí aún se considera una última etapa formativa, pues es importante darles medios, instrumentos de entender y de ser capaces, por ejemplo, de hacer un movimiento, hacer un desmarque para liberar espacio para un ujú. compañero. Eso en España es algo eh, que se hace desde infantiles. Sí. Aquí no, aquí los jugadores no tienen mucho hábito con eso, con el hecho de liberar espacio, de leer dónde están los espacios libres, de toma de información, de la complejidad que hay en el juego. Incluso con jugadores de élite o que están muy cercanos a la élite. Por lo que yo creo que hay que adaptarse, que hay que ver cuáles son las características de cada país para transmitir un mensaje lo más adaptado posible. Y para terminar, para no hacer muy larga mi Ujú, respuesta, hay también el hecho
de la cultura del, futbolística del país, ¿no? Entonces, claro. en España se requiere futbolistas tan completos porque el fútbol español de primera división, de segunda división, incluso de segunda B, ahora mismo de primera ref, es muy complejo, hay movimientos complejos, hay cosas que requieren inteligencia colectiva y táctica. En Francia el juego es más físico, es más individual, es más de duelos, de fuerza, Ujú. entonces se requiere menos eso. Entonces, para mí es una cuestión de ver dónde estás y adaptarte al contexto. ¿Cómo, en este sentido, cómo puedo llegar a ese equilibrio en el que tú le aportes un bagaje extra táctico al juego de, en este caso, en el equipo en el que estás ahora, que además es un equipo de formación en el que me imagino que hay muchísimo jugador de talento que probablemente tenga muy buenos unos para uno, que sean muy buenos en duelos, y cómo tú puedes convencer a ese tipo de jugador que, que, por ejemplo, el juego de posición o entender un poquito más la táctica le va a hacer mejor futbolista. Solo a través de charlas, a través de entrenamientos, a través de vídeos, un poco todo. ¿Cuáles serían las herramientas que tienes tú para dirigirte a esa persona? A ver, es complejo, no es fácil, Ujú, ¿no? Porque al final tú y además yo aquí hablando específicamente de mí, pues no soy primer entrenador, entonces ujú, si bien el entrenador con quien trabajo es muy abierto a todas esas cosas y estas tendencias del fútbol actual, ujú. ellos tienen una cultura propia, entonces es más, a lo que voy, es más fácil cuando tú eres primer entrenador o Claro. eres director de un proyecto de cantera, como por ejemplo ahora el Marseille, que acaba de traer al director de cantera del Valencia en las pasadas temporadas. Ujú, Entonces ahí se hace, se cría una metodología común desde arriba, por así decirlo, ¿no? En que todo el mundo tiene que adaptar y eso, queriendo o no, es un facilitador a la hora de transmitir a los futbolistas. Yo creo, pero para contestarte específicamente, yo creo que hay que intentar llegarle en la importancia de estar pendientes y de ser, yo siempre, nosotros tenemos retornos individuales con los futbolistas todos los partidos, es decir, el analista filma el partido, corta todas las jugadas individuales, nos pasa eso al cuerpo técnico, a los ujú, entrenadores, nosotros hacemos una selección de imágenes y presentamos a los futbolistas todos los partidos. Y yo siempre pongo hincapié en estas charlas individuales y semanales con ellos de la importancia de tener lo máximo de recursos posibles, porque, por ejemplo, el entrenador del primer equipo aquí en el Stade de Reims es Óscar García, por lo que un sí. entrenador español que pero no hace falta que el entrenador sea español, a lo que voy, ¿no? O cada vez más, hoy en día el fútbol necesita de esta complejidad, de estas herramientas técnico-tácticas de comprensión del juego, cognitivas, Ujú, que me parece a mí en España se transmite muy bien. Entonces, es importante darles, hacerles entender y ver que pese a que no, quizás no estén tan habituados a este tipo de juego, este tipo de fútbol, ciertos tipos de tareas, pues es muy importante llevarlo en serio porque eso les van a dar ciertos recursos que son necesarios para tener éxito en alto rendimiento. ujú, Em, y luego está en lo que propones a los futbolistas, no es solo de hablar, ¿no? En lo que propones a los futbolistas en tu día a día, que va a hacer con que sin que se den cuenta, pues van a estar progresando en la toma de información, claro. en la toma de decisión, en sus calidades técnico-tácticas, en fin, en todo eso. Entonces, yo creo que va, por un lado, la sensibilización del futbolista que no está habituado con eso, por una parte, y por otro lado, tu trabajo cotidiano como entrenador de proponerles inputs, de proponerles cosas que les van a hacer reaccionar y mejorar en lo que quieres que mejores, ¿no? Ujú. En ese sentido, hablamos mucho de, o estamos hablando mucho del juego posicional y de transmitir esos criterios tácticos y bueno, pues te he leído que tú como entrenador te asocias mucho con ese juego más dominador, más de llevar la iniciativa, ¿no? En el juego.
ahora te pregunto, hablando de todo tu bagaje de experiencias, también cuando has estado en tercera, o equipos que quizá no eran tan dominadores de las categorías en las que estabas, ¿qué sucede cuando yo tengo un trabajo enfocado hacia ese fútbol dominador y me encuentro que sé que el partido siguiente soy inferior cualitativamente a mi rival y voy a tener que exigirle a mis jugadores que sufran un poco más, que trabajen más a nivel defensivo? Em, ¿Cómo puedo transmitir ese cambio de idea cuando me enfrento a un partido de ese tipo? Claro. A ver, yo creo que un equipo es completo cuando tiene más de un recurso. Ujú, Entonces, en todas las categorías hay Madrid y Barças, ¿no? Entonces, siempre te encuentras con un equipo que por presupuesto, por plantilla, va a conseguir ser dominador en prácticamente todos sus claro. partidos. Cuando no estás en estos equipos, cuando te toca trabajar en equipos incluso de la parte alta, pero que va a sufrir, en ciertos partidos va a Ujú, sufrir, pues te toca tener lo máximo de herramientas posibles, ¿no? Para en un momento dado encerrarte en tu campo, salir a la contra. claro. Yo siempre cito mucho el tema del juego directo, porque en España estamos muy enfocados en eso de tener la pelota, de ser posicionales y de cuanto Ujú, más tengas la posesión del balón, mejor. Y yo creo que eso algo que hay que tener mucha prudencia porque, por ejemplo, nosotros en el Ejido, uno de los partidos que se nos daba bien y a Alberto le sigue dando bien son los partidos ante los filiales. Porque los ujú, filiales, pues por imposición, porque bueno, es normal, son filiales, pues quieren tener mucho la pelota, quieren jugar mucho desde atrás, asumen muchos ujú, riesgos y al final tú les apretas bien, tocas ciertas teclas o les impide a ellos de tocar ciertas teclas y tal, les pones en dificultad y son equipos que suelen generalmente, y aquí no hablo de ninguno en concreto, pero claro. generalmente no tienen mucho más argumentos. Entonces tú, Ujú, apretándoles, por ejemplo, apretándoles bien la salida, siendo verticales en la contra, siendo muy intensos, agobiándoles y tal, pues ellos lo que van a hacer van a la cuarta, no van a arriesgar más, van a empezar a despejar el balón. Suelen ser equipos que juegan con dos extremos abiertos y un solo delantero en un cuatro tres ujú, tres. Te encuentras con un delantero muchas veces ratito, despacio, muy bueno técnicamente, sí, pero que por arriba no tienen ni puta idea, perdón la expresión, y ahí tú el partido es tuyo, el partido es ujú, completamente tuyo y sales del partido ganando de 3-0 o 0-3 habiendo tenido 35-40% la posesión del balón como mucho, porque le dejas el balón, tres recuperaciones, tres goles, en fin, y claro. agobias muchísimo al rival. Entonces, yo creo que es muy importante tú como entrenador, o por lo menos eso lo veo así, mi forma de trabajar, que que tu equipo tenga recursos, que realmente sepa manejar el juego de posición, si es que tiene jugadores propios para eso, porque esa es otra. Hay mucha gente que quiere tener la pelota y que quiere salir jugando y tal, y, no, y tiene dos Ujú, centrales que son muy torpes y un portero muy torpe. Entonces, claro, si tú quieres hacer eso con jugadores torpes en tu línea defensiva, no lo vas a lograr. claro. Entonces, pero bueno, que si tú tienes, suponiendo que tú tienes una plantilla para jugar al fútbol y tal y cual, no concentrar todo el trabajo en eso. También dejar parte de tu trabajo para otros estilos, otros Ujú, sistemas, adaptaciones en el mismo partido, porque un partido te puede empezar muy bien, juegas un 4-3-3, tiene mucho el balón, bam, 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 metes un gol, dos goles y tal. En la segunda parte estás jugando fuera de casa, se te complica, tienes que saber defender bajo con una línea de 5, jugar directo, jugar a la contra, etcétera, etcétera. Entonces, se me hace un poco largo la respuesta, pero yo creo en eso, yo creo en ujú. la variedad de los recursos propios del equipo y eso es la clave, creo, para adaptarse a los diferentes contextos que te vas a encontrar en competición. Sí, sí, ha quedado perfectamente claro. Con respecto a esto mismo y siguiendo la línea del trabajo semanal, ¿qué parte va dedicado a la adaptación a esos posibles
contextos que me pueda encontrar en competición. En concreto, pues si tengo un análisis del partido contra el que me voy a enfrentar, podré adaptarme más al contexto de ese fin de semana. Aquí hay entrenadores que, pues, que lo dejan para solo la sesión del jueves, es la única que dedico al equipo rival, el resto de la semana me lo dedico a mí mismo. Hay entrenadores que prefieren dedicarle prácticamente toda la semana. Hago una doble pregunta porque sería, ¿qué opinas tú como entrenador? ¿Qué es lo que venías haciendo hasta ahora? Y otra es cómo lo hacéis actualmente, si ha cambiado. Es posible que en el nuevo cuerpo técnico pues haya cambiado eso. Sí, yo personalmente creo mucho en el análisis de rival, de hecho me he formado en todo ese tema de análisis también Ujú, y creo que el fútbol de alto rendimiento es eso. De hecho, hablando con amigos que están en grandes equipos, en cuerpos técnicos de primera, me dicen la importancia de eso en el fútbol de la ujú, máxima élite. Pero también creo que es importante no caer en el error de querer hablar de rival sin tener afianzado tu propio modelo de juego y tu propia forma de jugar. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, todo un año en el que vas a trabajar en pretemporada, que en pretemporada métale mucha caña a tu modelo de juego, que llegas a los primeros partidos de liga, se afianza, que ujú, tú veas que tu equipo entiende lo que quiere, que por otro lado empiezas a detectar pautas repetitivas en tu próximo rival, pues en este punto y solo en este punto, yo creo que ahí donde puedes maximizar tus opciones de ganar el partido es si eres capaz de traer cosas del equipo rival a tu propio contexto, ujú, a tu modelo. Entonces, por ejemplo, si yo qué sé, si yo tengo, puedo jugar con dos extremos derechos, puedo jugar con un extremo derecho de venir hacia adentro y de jugón, o puedo jugar con un extremo derecho de profundidad, de velocidad. Y me voy a afrontar a un equipo que suele jugar, porque siempre puede cambiar, y ese es un argumento de la gente que no le gusta el tema de los análisis. ¿Y si ujú, cambia? Bueno, si cambia, ha cambiado. Pero bueno, que si detectas un equipo que suele jugar en línea de 5, lleva todo el año jugando en línea de 5 con un carrilero izquierdo que es el titular y es flojo defensivamente o muy ofensivo, pues en principio hay grandes opciones que sigue haciéndole contra tú. Entonces quizás en este contexto yo voy a jugar con este extremo que tengo a disposición, más de espacio, más de velocidad a pierna natural, para que me pille la espalda de este carrilero, y durante la semana voy a entrenar transiciones con este jugador y centros a área con dos delanteros y un extremo del lado contrario ujú, llegando, por ejemplo. Entonces, yo creo en eso, yo creo que es ahí donde tú consigues en partidos muy parejos, pues ganar la ascendencia del partido. Luego hay ganar o no el partido, porque ganar o no el partido claro. depende de si la pelotita entra o no, puede entrar o no. Entonces yo creo en eso. Y contestando la segunda parte de tu pregunta, aquí en el Stade de Rennes, en el filial, Ujú, nosotros tenemos como misión sacar futbolistas al primer equipo y hacen de la misma filosofía del club. El filial, al contrario de España, el filial está para... A ver, en España también, el objetivo de todo filial es sacar futbolistas, ¿no? claro. Pero aquí en España el entrenador, yo qué sé, del Betis, o como la pasada temporada, el entrenador del Betis no ganaba y lo han echado. Entonces, del Betis Ujú, Deportivo, digo, del sí, filial. sí, sí. Aquí es un poco diferente. Aquí va más enfocado en lo que es realmente el desarrollo individual del futbolista. Entonces, hay muy poco hincapié en el rival. El enfoque está en tu Ujú, equipo, en el equipo propio, en trabajar los futbolistas lo máximo, lo más individualmente posible y tal. Entonces, es una forma de ver este equipo filial donde el rival tiene una importancia pequeña por el contexto de trabajo en ujú. que ahora mismo me encuentro. Pero vamos, yo en España, en los equipos que he entrenado, sea en segunda B o en otras categorías, he dado muchísima importancia al rival, por supuesto.
Ujú. Aprovechando ese contexto en el que estás ahora, me surge una pregunta, porque bueno, con algunos entrenadores que he hablado últimamente le dan mucha importancia al trabajo individual y precisamente estás ahora en un equipo en el que eso dices que hay una prioridad importante, ¿no? Que me parece lógico. Durante la semana, ¿dónde puedo encajar yo el trabajo individual de los jugadores? No sé si esto alguna vez lo has hecho en algún otro equipo también, de cuando yo veo que tengo, por ejemplo, unos centrales que me están cometiendo errores continuamente, o un extremo que tiene que aprender X movimiento o que se está perfilando mal, etcétera. ¿Dónde puedo encajar yo el trabajo individual? ¿Antes de una sesión? ¿Después? ¿Una sesión de vídeo? ¿Cómo lo puedo encajar? Bueno, yo creo que la respuesta va a depender de tu contexto, por supuesto. Yo Ujú, te puedo dar el contexto de un club de primera división, claro. donde tienes a futbolistas profesionales a tu disposición prácticamente 24 horas al día. Si quieres citarles a Ujú, las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, puedes hacerlo. Em, Evidentemente, en un contexto amateur o semi-amateur, pues tienes que adaptarte a la disposición que tiene de los futbolistas, por lo que tienes que hacerlo o antes de un entrenamiento o después, siempre y cuando consigas gestionar las cargas con la parte del preparador ujú, físico, porque por veces el entrenamiento individual, por veces no, habitualmente el entrenamiento más individualizado, pues un delantero que va a tirar a portería 40 veces, pues eso va a suponer una carga que tiene que estar bien manejada con el preparador físico para no ujú, arriesgar de lesionar el jugador. En un contexto provisional como el que estoy ahora, ya te digo, aquí hay sesiones individuales de musculación, por veces por la mañana, a las 7:30 de la mañana, los que el prepa considera que les hace falta un refuerzo muscular, por eso ya están trabajando. Hacemos muchas dobles sesiones, por veces no, semanalmente sacamos una o dos veces por semana a los futbolistas ujú, para hacer trabajos individuales, trabajos por línea, trabajo analítico. Entonces, aquí el tiempo se libera sí o sí. Vamos, claro. que sí, que de hecho la prioridad es realmente hacer este tipo de trabajo con ellos antes que llegar fresco a un partido. Ujú, Entonces, por eso es una forma de ver el fútbol, que es una forma un poco más como francesa, ¿no? De ver la competición de la última etapa formativa, que es un filial, que no coincide tanto con la que se ve en España. Ya te digo, aquí claro. nosotros tenemos margen para a cualquier momento sacarles para entrenamientos individualizados, sea a través de vídeo, sea a través de musculación, sea de campo, con 2, con 4, con 8 futbolistas. Si hace falta venir por la tarde, se viene por la tarde. O sea que Ujú. siempre y cuando las cargas funcionan, libertad total para hacerlo. No, perfecto. Eso para el desarrollo individual es el contexto ideal, lógicamente. Pero como tú dices, en España no es tan habitual, incluso hablando de filiales españoles más o menos importantes, ya no sé, lógicamente los recursos que tienen equipos como Madrid y demás se escapa a toda la galaxia de cualquier otro mundo del fútbol, pero equipos más modestos, filiales de un segunda división, etcétera, no tienen esa capacidad. Antes de terminar, quiero hablar un ratito sobre tu libro, el que has escrito, el que mencionábamos al principio de todo, el de conceptos tácticos Sí. de ataque en el fútbol. Lo primero es, ¿de dónde surgió la idea? ¿Por qué te apeteció escribir este libro? ¿De dónde nace? Bueno, yo soy muy inquieto y analizo mucho fútbol. Yo veo muy poco fútbol en la tele Ujú. porque ya es mi profesión, entonces no me gusta ver fútbol en la tele precisamente porque no puedo analizar bien los partidos. Entonces, Ya. tengo la suerte de tener acceso a White Scout y sí Ujú. me descargo muchos partidos de internet y empiezo a verlos y a analizarlo, ¿no? Entonces, siempre tuve esa inquietud, tenía una base de datos bastante grande, aparte me gusta organizar y estructurar mi trabajo y tal. Y durante la pandemia, pues como todos teníamos tiempo libre y he decidido pues empezar a escribir este libro que, Ujú. que no quiero parecer poco modesto, pero creo que está teniendo cierto éxito, por lo menos a nivel numérico, cuando veo Ujú. las salidas que ha tenido, estoy bastante contento con eso. Y yo creo que la clave de este éxito de este libro fue
que yo no he querido, no es, o sea, intento que no sea mi opinión, es decir, intento hablar cosas objetivas y concretas del fútbol. Luego puedes estar de acuerdo o no conmigo, no digo que tengo la verdad Ujú, absoluta, evidentemente, pero el libro es neutral, no es, intento que sea lo más neutral posible. O sea, él está escrito en la tercera persona y no es lo que Pedro piensa, si bien lo he escrito y estoy por detrás del libro, intento hacer un trabajo compilatorio de diferentes fuentes, hacer de análisis objetivas y poner eso ujú, todo en un documento que por lo que es un libro así un poco resumen de lo que es la fase de ataque y viene, contestando a tu pregunta, de esta inquietud que tengo desde ya un par de años, de entender el juego, porque creo que cuando tú lo entiendes bien, pues ahí eres capaz de transmitir con claridad tus ideas y del tiempo que hemos tenido en pandemia para poder pues, poner sobre papel estas ideas y llevar a cabo estos tipos de proyectos. ujú. Iba justo por eso último que dijiste, te iba a preguntar si crees que aprender sobre tácticas que incluso pueden ser que no comulgues con ellas, o es como cuando vemos un entrenador que dices, no me gusta mucho cómo juega ese equipo, pero quizá aprender sobre ello e investigar sobre ello, no sé si tú lo haces, ¿crees que eso te puede ayudar a entender mejor el fútbol y a después tú tu modelo desarrollarlo mejor? Claro, sí, totalmente. Por ejemplo, yo no soy a mí no soy un fan de sistemas con línea de 3 o línea de 5, si bien ahora mismo Ujú, está muy de moda en el fútbol actual. Yo creo mucho en la interacción de un extremo con un lateral. Yo creo que generar ventajas por banda, desequilibrios por fuera, es mucho más fácil cuando tienes a 2 jugadores ya fijados por ahí. En fin, entonces yo no soy un gran fan de defensa de 5, pero para escribir el libro he estado analizando varios equipos de línea de 5 para poder sacar y leyendo sobre línea de 5 y viendo ujú. vídeos y ya te digo, el número de horas que hay detrás de este libro es incontable, ¿no? Porque ya antes de la pandemia ya había empezado a escribir y he tardado en pandemia, que trabajaba 8 horas por día, vamos, en el libro unos 2 años para terminar de escribirlo, siempre cambiando cositas y tal. Pero bueno, para contestar y terminar con la defensa de 5, he visto varios equipos que jugaban en defensa de 5 y uno que me llamó mucho la atención, no solo a mí, como a mucha gente, que es el Atalanta de Ujú, Gasperini. eh, Ahora mismo, bueno, pues ha evolucionado un poco, ha cambiado, pero este equipo es increíble. Es increíble a nivel de resultados, lo primero, porque al final el fútbol se trata también, sí. sobre todo, a alto nivel de resultados. Y el Atalanta, con un presupuesto modesto, fue 2 veces, 3 veces en el podium de la Serie A. Ganó al Liverpool en Champions en Anfield, Ujú, llegó a los cuartos de finales de Champions, 2 veces la final de la Copa Italia, más de 80 goles por año, jugando con línea de 5, haciendo algo muy, muy diferente de lo habitual. Ellos tienen unos losangos y luego van haciendo rotaciones y luego te encuentras con un central de delantero ujú. y cómo equilibran eso. Entonces, yo creo mucho en eso, de lo que tú has dicho, de analizar el fútbol y de ver lo máximo de partidos posible y entender todos lo máximo de equipos posibles, porque es que un día yo me puedo encontrar con un equipo que me da me tengo la conclusión o saco la conclusión de que el sistema más adaptado a los futbolistas que tengo es un 3-5-2 o un 5-2-3 y yo no me gusta este sistema, pero creo que el contexto me pide para hacer eso. Entonces, ser Bueno, capaz de aplicar eso es muy importante. bueno, pues para acabar, además de avisar de que luego en redes pondremos y echar un vistazo en redes, porque vamos a hacer algún sorteo de este libro. Es posible que incluso sortemos un par de ellos, alguno en versión digital y otro en versión física, pero eso lo seguís en redes y luego ya lo podréis leer. Me gustaría saber, Pedro,
que ahora mismo, lógicamente, estás centrado full en Stade de Reims, pero sí que entiendo que tú en el futuro quieres volver a ser primer entrenador y no sé si tienes más o menos claro qué te apetece en el futuro vivir. A ver, el mundo del fútbol es muy bonito, pero también muy ingrato, ¿no? Porque es muy difícil de entrar en la rueda Ujú, y hay que tener un poco de suerte. Aquí, por ejemplo, en el Stade de Reims, yo entro un poco por casualidad, por suerte, por conocer a alguien que conoce a alguien y tal, y luego pues ujú, evalúan tu currículum y las cosas se hacen. Entonces es difícil elegir, ¿no? A lo que voy, es difícil elegir porque las oportunidades te pueden tocar. Yo no me esperaba con esa oportunidad aquí en Francia y me tocó esta oportunidad en Francia. ujú, Pero si pudiese elegir, yo elegiría estar en el fútbol español porque me identifico con el fútbol español y me identifico con el país, con España, con la cultura, con la comida, con la forma de ser de la gente. Y creo que en España se vive el fútbol eh, bueno, puedes encontrar partidos de el año pasado el Recre estaba en la quinta categoría del fútbol español y tenía y hacía partidos con 10, 15 mil personas y eso aquí en Francia en segunda división no encuentras eso, imagínate en la quinta categoría. Entonces, ya, claro, yo a mí, si pudiese elegir, elegiría volver a España, pero el mundo del fútbol es muy difícil, así que si me toca una oportunidad muy buena en Azerbaiyán y es la oportunidad de claro. mi carrera, pues tendré que ir a Azerbaiyán. Es así, es Por así. desgracia, en España no está bien equilibrado el nombre de muchos equipos y la calidad de los jugadores, con la infraestructura, el poderío económico, las posibilidades que te dan, etcétera, porque hablamos de que en la quinta, cuarta división española realmente pues son equipos que apenas dan de comer a mucha gente de su staff que puedan dedicarse exclusivamente al fútbol. Entonces, bueno, me gusta esa filosofía de a donde me lleve el fútbol, sabiendo un poco lo que quieres, pero a donde me lleve el fútbol al final, claro. Pues Claro, claro. muchas gracias por todo, Pedro. La verdad es que me ha encantado hablar contigo de fútbol. Tengo como no lo he leído, sí que tengo muchísimas ganas de leer ese libro porque llevo ya detrás de él. Al final, no sé, por unas cosas o por otras, lo tengo ahí pendiente y espero que mucha gente pues le eche un vistazo y que quiera leerlo y que seguro que más de uno ha aprendido bastante con la charla contigo. Así que muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a vosotros, a ti, Andrés, por la invitación y espero que charlaremos pronto otra vez en alguno de estas ocasiones de la vida. Más una vez, muchas gracias de invitarme a vuestro podcast.